Buenos días a todas y a todos. Vamos a cumplir otro lunes más con nuestra tarea, una tarea que nos hemos impuesto, que a pesar de la temperatura y todo, supongo y creo que a pesar de esas circunstancias es grata porque es una cuestión que nos sirve para darnos ánimos, que nos sirve para mantener el espíritu y mantener la continuidad de las luchas que se vienen dando, que hemos venido dando durante 5 años los movimientos de pensionistas, y para eso, para dar un reflejo de que las luchas deben de seguir, porque sabemos que paso atrás que dé no hay derecho que esté consolidado, una cosa que nos ha enseñado los últimos tiempos es que no hay nada consolidado y nada seguro, no hay ningún derecho conquistado seguro y consolidado si no somos capaces de defenderlo y de mantenerlo. Pues siempre va a haber poderes, intereses, deseando recortar algunos de esos derechos en tanto en cuanto puedan sacar beneficio privado de ellos. Eso nos lo han enseñado los últimos tiempos, pero también decía, otra enseñanza que sacamos y que podemos sacar es que con unidad, uniendo toda la gente, todos los que están en las mismas circunstancias, uniendo los esfuerzos, uniendo las voluntades, también se consigue, primero y principal, preservar los derechos mínimos conquistados, y segundo, ampliar, mejorar y conseguir cambios legislativos que se vienen y que venimos demandando y que creemos justos, y por eso se demandan y se reivindican. Y también la experiencia, como decía, nos demuestra que con unidad y con lucha también se puede cambiar. Hay que aprender de las dos cosas, hay que aprender la lección de los últimos tiempos de las dos cosas y continuar. Por eso decía, a pesar del tiempo como está, es necesario cuando mínimo que continuemos con esto, que es la representación pública de que las movilizaciones continúan, la representación pública de que hay un movimiento de pensionistas dispuestos a reivindicar mejora en la calidad de vida, mejora en las condiciones para las personas pensionistas y para las personas mayores. Hoy podíamos hablar de varias cosas. Una cuestión, recordar que el otro día esperemos a ver si bueno, recordar que el otro día estuvimos hablando que en Francia, nuestro país vecino del norte, el gobierno del presidente Macron se había propuesto una reforma de pensiones, ha llevado al Parlamento de allí francés una reforma de pensiones. La reforma de pensiones, fijaros, el otro día lo hablamos, lo digo ahora también de pasar, fijaros en la coincidencia, van en el mismo sentido todas, están pensadas e ideadas por los mismos, con esas intenciones que decíamos antes, intenciones de servicios públicos a los que no tienen acceso a hacer negocio con ellos, intentar devaluarlo, deteriorarlo, para hacer negocios, si no con todo, con una parte. El sistema público de pensiones francés, pues como decíamos, un sistema
con sus variantes, pero en lo fundamental es un sistema igual que el español, un sistema público de pensiones, de solidaridad y de reparto. La esencia del sistema público de pensiones en Francia es que casi toda la pensión proviene del sistema público, y el sistema público es capaz de proveer su sistema y sus cotizaciones que tienen, es capaz de proveer a las personas cuando se jubilan de prácticamente toda su pensión. No quiere decir que no existan sistemas individuales o fondos de pensiones o planes de pensiones individuales en Francia, pero como los existen en España desde hace muchísimos años, totalmente voluntarios y no necesarios como un segundo pilar de la pensión, que la pensión se componga de 2 o 3 pilares o de 2 o 3 lugares. Bueno, decía, fijaros cómo la idea de la reforma es la misma. Proponen subir de los 62 a los 64 años la edad mínima de jubilación. Y proponen fundamentalmente esas dos medidas, proponen también ampliar de los 40 a los 43 los años mínimos cotizados para cobrar el 100% de la pensión. Actualmente lo tienen en 40. Fijaros que, como decía, hay diferencias. En España, por ejemplo, se nos figura, estamos demandando y reivindicando y luchando en contra de la reforma que se hizo por aumentar de los 65 a los 67 años la edad de jubilación. Recordad que este año, porque como la entrada en vigor de aquella reforma de 2011, la reforma de 2011 tenía una entrada lenta y paulatina en vigor, para este año 2023, las personas que se jubilen deben de tener un mínimo de 66 años y 4 meses. En 2027 acabaremos con los 67 años. Por eso digo, se nos figura una locura volver a los 62 años como tiene Francia. Bueno, en Francia la propuesta es ampliarlo a 64. Pero sin embargo, hay la otra medida que he mencionado. En España, para obtener el 100% de la pensión hay que tener un mínimo de 37 años cotizados. En esa medida estamos mejor. Son sistemas homologables, pero cada país lo tiene de una manera. Bueno, y hay otra cuestión distinta en Francia, es que tiene muchos regímenes distintos de cotización y de pensiones. Entonces hay colectivos como por ejemplo el ferroviario, que tiene su pensión. Aquí en España también tenemos algunos, pero muy pocos, y se han ido además concentrando. Tenemos fundamentalmente el régimen general, el régimen de autónomos, pues teníamos el régimen de la minería, en su tiempo el régimen de las amas de casa, pero se pasó al régimen general. Entonces, las propuestas en Francia también van en que en algunos de esos regímenes que tienen condiciones muy favorables, más favorables que la media, quieren recortarle también. Normal que la gente que tiene ese régimen, que ha estado trabajando en un sector donde ha ido cotizando con esas perspectivas y trabajando con esas perspectivas, pues no quieran tampoco que se lo reformen. Pero las dos medidas fundamentales de propuesta son esas. Y fijaros, porque son fundamentales, son prácticamente en la misma línea, no idéntica, pero en la misma línea que las medidas de las propuestas de reforma de pensiones en España. Estamos inmersos desde hace 3 años, cuando mínimo, en una reforma de pensiones que aquí se está haciendo por fases, que ya hemos mencionado muchas veces, que estamos casi al final de la reforma que se propuso el Gobierno y el Ministerio de Seguridad Social. Pues todavía en esta, que podemos llamar tercera fase, todavía queda la propuesta del Ministerio de ampliar el periodo de cómputo de los 25 a más años, no sabemos cuánto, de 25 a más años, para mínimo, para el cálculo de la base reguladora de la pensión, y también eliminar el tope a las pensiones y a las cotizaciones, eliminar el tope a las cotizaciones máximas, que ahora mismo está topeado, y por encima de quien obtenga unos rendimientos mensuales por encima de ese tope, esa cantidad se queda sin cotizar. Bueno, eso conviene también recordarlo. Fijaros que ahora mismo está como dormido
pero ojo, está dormido por conveniencia, pero no quiere decir que no exista y que no lo puedan reactivar en cualquier momento. Está dormido porque me voy de un tema a otro, pero bueno, termino este y luego volvemos a lo de Francia. Bueno, ese tema, por terminarlo y no dejarlo a media, está dormido fundamentalmente porque, primero, las movilizaciones que hicimos los pensionistas y que continuamos haciendo, pero son fundamentalmente las que hicimos en octubre. Las presiones y reuniones explicando nuestras tablas reivindicativas a los grupos parlamentarios en el Congreso. Y la falta de apoyo consecuente de muchos de estos grupos parlamentarios para poder sacar esa ley. Hemos hablado muchas veces de que la aritmética que hay ahora mismo de representación de cada uno de los partidos en el Parlamento, pues dificultaba muchas veces sacar leyes, pero otorgaba en cambio el beneficio de que los grupos parlamentarios que quieren o reivindicar, quieren obtener reformas o modificaciones en la ley, el gobierno tiene que escucharlo si quiere obtener una mayoría suficiente para sacar una ley adelante. Bueno, ya que he dicho de pasar, era por recordar cómo estamos, que todavía no se ha acabado aquí todo en pensiones en España, ni se va a acabar nunca, ojo, ni se va a acabar nunca. Acordaros de estas palabras que os estoy diciendo, no se va a acabar nunca. Hay gente que algunas veces ha dicho, bueno, y esto de las pensiones, pues alguna vez, cuando se arregle todo, pues alguna vez dejaremos las movilizaciones. Las movilizaciones las dejaremos en cuanto nosotros queramos, pero no porque se haya acabado. Y el razonamiento es muy... en forma general, pero yo creo que es muy fácil y muy contundente de entender. Las pensiones ahora mismo en España, las cotizaciones de los trabajadores que entran en la bolsa de las pensiones para pagar las pensiones suponen al año 175.000 millones de euros anuales. Para que nos hagamos una idea, los presupuestos generales del Estado, incluyendo las pensiones, que también van en presupuesto y lo administra el gobierno, pero con su bolsa aparte, los presupuestos generales del Estado están en 680.000 millones de euros. Cerca de un 20 y tanto, 30% del PIB global, del Producto Interior Bruto global que se mueve en España, se mueve en las pensiones. Siempre va a haber intereses deseando de privatizar, aunque sea una parte, y de negociar, aunque sea con una parte de esa cantidad de dinero. Siempre va a haber intereses en eso, y entonces siempre van a intentar influir en los gobiernos para que le cambien las legislaciones, para que consigan lo que se pretende, por ejemplo, con los planes de pensiones privados de empresas. Se pretende que las pensiones no sean solo, como decimos, del primer pilar de... Si os parece, ahora continuamos. Bueno, pues si os parece retomamos. Hoy lo he recordado al ver a los escolares, hoy es día 30 de enero, es el Día de la Paz, y están haciendo, por lo que se ve, un acto para conmemorar y reivindicar en ese día. Decíamos, siempre va a haber intereses, intentando, aunque sea parcialmente, que el sistema de pensiones no dependa solo de una pensión pública, sino que nos acostumbrar a la sociedad a que vaya dedicando un dinero con planes privados de su parte o con los planes de empresa, pero claro, para que esos planes de empresa tengan luego después un efecto en forma de emolumento cuando se jubilen, pues hay que ir aportándole en la empresa, parte de la empresa y parte de la cotización del trabajador, aportarla aparte a un plan privado de empresa. Como sabéis, eso es una pretensión que la valoramos de forma negativa, no se puede valorar de otra
de otra forma, y estamos oponiéndonos y nos opondremos siempre a ello. Y para eso hemos pedido que también los sindicatos, las centrales sindicales, que tienen un papel muy importante, porque en la negociación colectiva pueden dar pie a que se negocie y se implante en una empresa ese plan de pensiones privado, o a que no se negocie y ese dinero se reciba mes a mes y no se destina al plan de privado. Los sindicatos tienen un papel importante en preservar la pensión futura de sus trabajadores afiliados, que serán futuros pensionistas. Bueno, pues retomando lo de Francia, que como decía me paso de un sitio a otro. Retomando lo de Francia, la semana pasada, la semana del 19 al 21, hubo grandes movilizaciones. El día 19 hubo huelga en determinados sectores, sector de refinería, sector de gasolineras, sector petrolífero. En algunos sectores públicos de la administración hubo huelgas con un seguimiento grande, hubo manifestaciones. Las cifras que dan son más de 2 millones de personas en diferentes ciudades. El día 19, más de 2 millones de personas en diferentes ciudades de Francia. Como son, vuelvo al inicio, como son propuestas de reforma idénticas, como son intentos de recorte idénticos en Francia y aquí, le hemos mandado nuestra solidaridad, la solidaridad de los pensionistas españoles con los pensionistas franceses. Incluso hubo gente que se desplazó el día 21 a la manifestación de los estudiantes en París. Y una cuestión muy importante, la solidaridad de todos los trabajadores, porque como vemos, no somos únicos, ni los ataques son únicos, son similares. Y es los ataques de los que quieren obtener riqueza, obtener recursos de la mayoría social, y de los que quieren defender sus condiciones de vida y quieren defender sus recursos. Son comunes. Y la solidaridad entre trabajadores y entre pensionistas de los distintos estados, cuando mínimo de los estados que tenemos las mismas legislaciones o parecidas, la solidaridad es muy importante y estaremos muy pendientes porque su lucha es similar a nuestra lucha. La lucha en Francia, hoy, recordar, con esto termino con lo de Francia, hoy no, el día... ¿Cuándo es? El 31, perdón, mañana. Mañana 31 continúa otra jornada de huelga convocada por los sindicatos franceses. Una cosa sí quería, decía termino, pero simplemente añadir una cosa. Una cosa sí quería significar que pensemos y que estemos pendientes y no fijemos la reacción en Francia, En Francia han reaccionado las organizaciones de pensionistas con organizaciones sociales como Chalecos Amarillos y esto, que no son exactamente una organización sindical, no son exactamente... Es un movimiento que surgió allí en Francia, muy heterogéneo y muy plural. Pero los movimientos sociales han arrastrado al resto de movimientos, han arrastrado a las movilizaciones, a los sindicatos, han arrastrado a los estudiantes que convocaron la manifestación del día 21. Esa reacción sería necesaria también aquí en España, porque a todos nos afecta. Parece que es una cuestión solo de los pensionistas, le afecta y sobre todo y muchísimo a los sindicatos. Los sindicatos son los representantes de sus trabajadores mientras están en activo, pero de las condiciones de vida que tendrán cuando estén y cuando pasen a una jubilación, y si le reforman las condiciones de vida le va a perjudicar a los trabajadores. Las centrales sindicales, los estudiantes de Francia reclamaban en dos vertientes, reclamaban en una doble vertiente. La primera vertiente, el empobrecimiento de sus pensiones futuras, pero eso lo veían a más largo plazo, pero también en la segunda vertiente del impedimento, si se prolonga la edad de jubilación, el impedimento para la entrada en el mercado laboral. Si va prolongando la edad de jubilación de las personas que tienen ya más años, que ya deberían de estar jubiladas, no dejan y no va quedando un hueco y un puesto de trabajo para la gente joven. Y lo entendieron claramente, y aquí en España también afectan esas reformas. Lo que pasa que por cualquier cuestión, por dificultades organizativas, por lo que sea, pues los estudiantes no se suman
en mayoría a estas movilizaciones y las centrales sindicales tampoco entienden que esta lucha es una lucha también suya. Tendría mucha más fuerza si fuera toda la ciudadanía a la que le va a afectar la que se movilizase y la que se uniese en las movilizaciones. Y con esto, si os parece, terminamos con lo de Francia. Quería hacer una mención hoy solo. Hoy ha salido el IPC, todos los meses, a final de mes, sale un pronóstico, o sea, un índice adelantado de la subida del IPC, que luego a mediados de mes lo consolidan ya con los datos exactos. Hay muy poca diferencia cuando nos dan el índice adelantado, luego hay muy poca diferencia con el índice real, con el índice comprobado cuando se comprueba. Pues bien, según nos han informado, ha subido el índice de precios al consumo el 0,1%, una décima. Pero los alimentos siguen sin moderarse, siguen sin bajarse. Sigue sin notarse ese 4% que entró en vigor el 1 de enero, ese 4% de bajada en el IVA a los alimentos básicos, y también algunos bajada del 10 al 5%, me parece que era en pasta y aceite. Sigue sin notarse, al contrario, no se moderan los precios de los alimentos. Fijaros cuando muchas veces nos dicen que la solución, los que tienen soluciones mágicas, sobre todo soluciones mágicas para despistar, nos dicen que la solución es quitar los impuestos. Podríamos rebajar los impuestos, todos los impuestos. Ahora rebajamos todos los impuestos. Veríamos luego quién mantiene la sanidad, la educación, la dependencia, quién mantiene todo eso. Pero podríamos rebajar todos los impuestos. Y con eso a lo mejor lo único que estamos es engordando el margen de beneficio del que tiene la capacidad de fijar los precios y de decir que a ellos nadie le puede poner un tope en los precios que existan. Siempre te van a justificar, por supuesto, lo que no te van a decir es que se lo están subiendo porque quieren aumentar los beneficios sobre el año anterior. Te van a decir que es que le han subido a ellos la materia prima, la no sé qué, la no sé cuánto. Pero hay datos luego para rebatir eso. Hay datos donde las materias primas suben, pero a lo mejor no suben no representa ni el 20% de lo que ellos han subido a los productos. Eso hay datos también para rebatirlo. Lo que digo que seguro que si escuchamos portavoces de las grandes distribuidoras alimenticias, de las grandes empresas distribuidoras en España, de las grandes empresas de hipermercados y eso, pues seguro que dirán que a ellos les ha subido mucho, incluso hasta puede que estén poniendo de su parte, seguro, pero eso hay motivos para rebatirlo. Uno de los motivos y de los índices que estoy mencionando. Bueno, si ha bajado el 4% en enero, el IVA, ha desaparecido el IVA de una serie de alimentos que tenían antes el 4%, el súper reducido considerado alimentos básicos, ¿por qué no se ha notado? ¿Por qué no se ha notado la bajada? Que nos lo expliquen, que expliquen por qué no se ha notado la bajada. Pues bien, viene esto a cuento, y termino ya, viene esto a cuento de la subida de las pensiones. Lo hemos referido ya en los 3, 4, 5, 6 concentraciones últimas, las que sea. Pero conviene repetirlo, y repetirlo mucho. Las pensiones, habréis notado todo, la subida del 8,5% en las pensiones. A alguien se le puede figurar una subida muy grande. Además, si la comparamos de donde veníamos con subida del 0,25%, de hecho es 30 veces mayor lo que sea mayor. Eso es cierto, pero fijaros que los alimentos están subiendo y no dejan de subir. Entonces, subida que te absorben, traslado de riqueza hacia unas manos particulares y minoritarias. Se nos figura mucho, lo vemos en la nómina, lo vemos en la transferencia que nos hacen al banco, se nos figura mucho, pero luego cuando vamos al supermercado, cuando pagamos la luz, cuando pagamos la calefacción o el aire acondicionado en verano, nos damos cuenta
que se nos va por las manos. Esto tiene que tener, decíamos el otro día, esto tiene que tener algún control, alguna contrapartida. Las administraciones, si rebajan los impuestos, tendrán que poner algún control y también dotarse de algún mecanismo, decía, sancionador. Hay que dotarlo de algún mecanismo sancionador para quien no cumpla y tenga un enriquecimiento desmesurado e injustificado. Algo tiene que haber, porque la intervención, como decíamos, la intervención en la economía no es lo mismo intervenir el precio de una Coca-Cola, que te la puedes tomar o no te la puedes tomar, que intervenir el precio de los productos básicos que lo necesita la gente para su supervivencia, que intervenir el precio de la energía que se necesita para vivir. Y tiene que dotarse a través de los mecanismos que tienen las administraciones, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, el Tribunal de Cuentas, quien sea, el Banco de España, quien sea, tiene que controlar eso y tienen que poner algún mecanismo. Bueno, y con esto termino. Ahora después hablamos, si queréis, de más cosas. ¿Alguien quiere hablar? Déjale a Antonio. Alfonso, estamos de acuerdo que sí, que no han subido un 8,5, claro. Ya con eso, este año nos vamos, qué bien, ¿no? Pero imagino que la mayoría de los que estamos aquí tendrán en cuenta una cosa, pero para quien no lo haya tenido en cuenta o no haya caído en la cuenta, paga la redundancia, el año que viene, en el año 2024, cuando hagamos la declaración de la renta, a ver, cuando por la subida esta precisamente del 8,5, puede que pasemos de una escala a otra. Entonces, no es solo restarle al 8,5 lo que no ha subido el IPC, sí, que a lo mejor a uno lo subió un punto, a otro 2, un punto y medio. Este año tengo entendido que a la empresa se le ha dicho que no suban mucho, vamos, que mantengan el IPC un poquito más bajo, porque claro, estamos ante las puertas de unas próximas elecciones y tal, y entonces conviene que ahora la gente vea dinero constante en sus nóminas, ¿no? Y tal, y en su pensión. Pero el año que viene, cuando hagamos la declaración de la renta, puede que pasemos a otra escala, como todos sabemos, la escala que hay para luego calcular la cuota íntegra, ¿no? La cuota estatal y la cuota autonómica, ¿no? Y puede que nos llevemos un palo gordo, ¿eh? Porque todo aquel que pase de una escala a otra y tal, el 8,5 pues se le puede quedar en la mitad, incluso menos. Por otro lado, lo que ha dicho el Alfonso también, la subida de precios. Yo a veces me paro a pensar y digo, bueno, pues yo creo que es que llevamos una lucha equivocada. ¿Por qué no luchamos, en vez de luchar para que nos suban las pensiones, para que suban los salarios, para que suban claro, para equipararlo al IPC? ¿Por qué no luchamos para que no suban tanto los precios? ¿Por qué no luchamos para que los precios se contengan? Si es que ese es nuestro principal enemigo. ¿De qué nos sirve que nos suban un 8,5 como si nos hubieran subido un 10? Si los precios de los alimentos, los productos básicos, suben un 15, entonces ¿en qué se queda ese 8,5? Todavía vamos por la mitad. Porque a mí qué me importa que suba la Coca-Cola o que suba el whisky. A mí lo que me importa es que lo que sube el pan, la leche, el aceite, los productos básicos. Lo que importa es lo que sube la luz, lo que sube el agua, lo que sube el gas, lo que sube... Eso es lo que importa. Y los productos de subsistencia, los alimentos sobre todo. ¿En qué se queda ese 8,5? Si los alimentos ya van por el 15. Y repito, el año que viene, cuando hagamos la declaración de la renta, en el 2024, vamos a ver lo que pasa. A ver qué se queda ese 8,5. Que como nos calemos de una escala a otra, al final como si no hubiera subido a lo mejor un 2 o un 3. En fin, no quiero hacer malos presagios, pero tener en cuenta eso, que no solo la subida de este año, restada con el IPC, bueno, han subido 8,5, le quito un 2, se quedan un 6, han subido un 6,5, no. El año que viene haremos las cuentas, cuando hagamos la declaración de la renta. A ver qué se queda esto. Gracias. Buenos días, buenas tardes. El compañero tiene razón, igual que tiene mucha razón Ildefonso,
cuando desgrana lo que se está disponiendo sobre las pensiones. Pero a mí me preocupa fundamentalmente el mensaje que nos están mandando continuamente. Yo recuerdo dos palabras: capitalista despiadado. Se dice eso es un insulto porque hay un señor que tiene una renta de casi 4.000 millones, un poder de 4.000 millones, y no baja el IVA, como se ha dicho aquí, y no baja el control que tiene casi monopolista de los abastecedores, porque es quien fija el precio. Dice Antonio que tenemos un problema de cómo sujetar los precios. Sabemos exactamente quién los levanta, y resulta que aquí esta gente tiene una piel muy sensible. Les duele que se le diga simplemente lo que dice el diccionario: capitalistas despiadados. Quiere decir que no tienen piedad de aquellas personas que tienen necesidad. Y lo triste del caso es que esas palabras se repiten en tromba por todos y cada uno de los mentideros, y llamo mentideros a cada uno de los medios de comunicación que son de incomunicación, porque están reprochándole a quien dice la verdad que está insultando, cuando no, cuando es exactamente al contrario. Y ya no solamente los cómplices de ese capitalista despiadado, no son solamente ellos, sino personas que dicen estar defendiendo a quienes necesitan piedad, y no, dice que decir la verdad es un insulto. Vamos a decir y ver que nos están manipulando el lenguaje, nos están manipulando nuestro modo de entender la realidad. Y es por ahí por donde hay que empezar. Hay que empezar diciéndole y teniendo nosotros claro qué es lo que se está diciendo, cuáles son las falsedades que nos están inundando y que no nos permiten reaccionar. Aquí venimos cuatro que medio pensamos en alguna cosa, pero incluso en nuestra familia, en nuestro entorno de amigos, de vez en cuando tenemos que decir, cuando dicen, así no se dicen las cosas, pero ¿cómo quiere usted que se digan? ¿Cómo quiere usted que se digan? Y ese es, de verdad, el cáncer que tiene esta propia sociedad, porque el llegar y el contener los precios, el contener, el que haya un mínimo de vergüenza, es algo que tendríamos que cuidar en el ambiente en que vivimos. Gracias, perdón. Nada, gracias. ¿Alguien más? Una cuestión, déjale a José. José, tranquilo y no te... Es que le digo, o explico. Sí, es que le digo tranquilo porque el compañero está convaleciente de una operación y le digo que no se alte. Sí, es verdad. Que no se alte. Vale. Gracias, compañero. Compañeros, compañeras, es verdad que ahora mismo estamos en un momento muy bueno y un momento de los cuales podemos decir de que eso lo hemos logrado gracias a venir aquí todos los lunes y a seguir luchando, porque tenemos que seguir luchando y no podemos nunca bajar la guardia. Siempre tenemos que estar al pie del cañón y a luchar por lo que es nuestro y por lo que estamos luchando. Compañeros y compañeras, por eso tenemos que seguir todos los lunes, suba o no suba las pensiones, porque las pensiones todas tienen que estar al precio, a la subida del IPC, ¿vale, compañeros? Porque gobierne quien gobierne, Las pensiones se defienden. gobierne quien gobierne, Las pensiones se defienden. gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Bueno, una cosa os quería decir. Fijaros, por ejemplo, con la subida esta, pues
se ha hecho una tabla de pensiones mínimas, una tabla nueva de pensiones mínimas afectadas por la subida de pensiones. A pesar de que la subida en una pensión media, pues supone algo más, el 8,5, a las pensiones mínimas también se le subió lo mismo, el 8,5. Y os voy a decir algunos ejemplos de cómo quedan las pensiones mínimas ahora, en el año 2023, después de la subida. Quedan, por ejemplo, una pensión de jubilación, pensión mínima de jubilación, con cónyuge a cargo, 966 euros. Sin cónyuge, unidad familiar unipersonal, 783. Con cónyuge no a cargo, 743. Menores de 65 años tenemos sin cónyuge 732, menos, fijaros que va bajando. Con cónyuge no a cargo 692,50, va bajando. Ahora tenemos, por ejemplo, vamos a fijarnos, hay varios escalones, pero por no mencionarlos todos, vamos a fijarnos en otra de las comunes pensiones de viudedad, mínima de viudedad. Viudedad con cargas familiares, 905,90 euros. Con 65 años y sin cargas familiares, 783 euros. Entre 60 y 64 años, 732,60 euros. Menor de 60 años, 593,30 euros. ¿Por qué he querido leer esto? Porque lo decíamos el otro día. Vale, las pensiones contributivas, la mayoría de las pensiones, una pensión media, vale que se ha mantenido el poder adquisitivo. Con la subida igual al IPC medio se ha mantenido el poder adquisitivo. Incluso teóricamente, afectado por estas cuestiones que hemos hablado ahora, del que el poder adquisitivo de las personas mayores y de pensionistas se ve incluso mermado porque su cesta básica de la compra está muy influida por alimentos y el mantenimiento del hogar, y eso ha subido más del 8,5. Pero bien, de media ha subido el 8,5. Las pensiones medias, decía, en teoría mantienen el mismo poder de compra, el mismo poder adquisitivo del año anterior. Las pensiones mínimas también mantienen el mismo poder adquisitivo, pero fijaros las cantidades, que por eso he querido leer todas las cantidades, fijaros las cantidades a las que nos estamos refiriendo y pensar si con esa cantidad se puede mantener una vida digna. De ahí que reivindiquemos y que digamos que no vale con subir el IPC, que las pensiones mínimas tienen que elevarse por encima del IPC, porque de lo contrario, incluso con la subida, sigue siendo una miseria. Sigue teniendo la gente muchísimas dificultades para llegar a fin de mes. Bueno, para llegar a fin de mes que no llegarán con otras ayudas, con otros apoyos, con otras cuestiones. Lo que está claro es que con esa pensión no se llega a final de mes. Vivirán con familiares, tendrán otros recursos, recibirán ayudas sociales, lo que sea. Bueno, lo que estamos hablando, esa es la cuestión. Esperamos y seguiremos reivindicando y seguiremos haciendo movilizaciones cuando veamos oportuno, reivindicando a los gobiernos, reivindicando a quien legisla, para que las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas se eleven más, para que paulatinamente vayan adquiriendo un valor parecido al del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional este año pasado estaba en 1.000 euros y el año 2023 existe la intención ya comunicada de que lo van a subir. No sabemos en cuánto acabará, pero lo van a subir. Las pensiones mínimas tienen que irse elevando hasta ir alcanzando un nivel de compra. Vamos, es que el mínimo necesario. Eso por un lado. Y por otro lado, cambiando incluso de tema, pero no de cuestiones que nos afecten a los pensionistas, sino una que nos afecta muy directamente. La atención, venimos asistiendo a un deterioro cada vez más grande de la atención a los pensionistas
en muchísimos sitios, pero me quiero fijar hoy en uno, en dos, pero primero en uno, luego tocaremos de pasada el otro. Me quiero fijar hoy en uno, lo que se llama CAIS del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde las personas y los usuarios tenemos pues que hacer solicitud de prestaciones, solicitud de pensiones, solicitud de eso. Esa oficina la confundimos muchas veces y decimos la Seguridad Social, pero tiene dos oficinas. Una es el CAIS y otra es la tesorería, que es la que recauda las cuotas de seguridad social y eso. Pues bien, para obtener cita, para solicitar, por ejemplo, solicitar tu pensión o solicitar el complemento este que hay ahora de maternidad, para hacer cualquier solicitud, han puesto una barrera imposible de franquear. Han puesto una barrera, supongo que habréis oído mucho. Supongo que algunos tendréis hasta alguna experiencia personal. Yo os puedo decir que yo personalmente llevo intentando, para una persona, llevo intentando 9 días continuados solicitar cita y siempre me sale, no hay cita disponible, siempre me sale que no hay cita disponible. Me dijeron ya, dice, hay un truco, es que las citas, por lo que se ve, a partir de las 12 de la noche las ponen y los primeros que las solicitan, pues se le da la cita. Bueno, pues varias noches digo, bueno, hoy a las 12 de la noche voy a conectar, a ver, no hay cita disponible. Habría que hacerse una pregunta. Bueno, es cierto, voy a mencionar, por si alguien lo está pensando. Citas telefónicas si te dan también a 10 y a 15 días, pero se puede conseguir cita telefónica. Pero es que hay cuestiones que solo se pueden hacer presencialmente, como esa solicitud del complemento de pensión, esa solicitud de la pensión, cuando uno se jubila y tiene que ir allí para solicitar la pensión. Hay cuestiones que se tienen que hacer presencialmente. Citas telefónicas te dan con las dificultades que tiene luego entenderte con la persona que te atienda, o tú entender el lenguaje. No es lo mismo que presencialmente, cuando tú llevas una solicitud o haces cualquier cuestión y si te falta un documento te dice, no, este documento te falta, búscalo y luego viene otra vez con el documento. No es lo mismo ni se puede comparar. Hay también algunas cuestiones que se pueden hacer telemáticamente, pero cabe lo mismo que hablo para la cita telefónica, que si tienes que hacer alguna consulta o si tienes algún problema de conocimiento o tienes algún problema de que no tienes los medios, no lo puedes hacer. Pero hay cuestiones que solo se pueden hacer presencialmente. Lo que digo, tenemos que fijarnos en una cosa. Vamos a ver, si esas gestiones como usuarios tenemos que hacerlas, y si nos encontramos con una barrera para hacerla, aquí ¿qué pasa? ¿Qué recursos nos queda como ciudadanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Eso tiene que cambiar. Si no, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Dice, bueno, es que no me dan citas, pero si es que tengo que hacerlo. Si es que es una gestión con la administración y es la misma administración la que me está poniendo una barrera para que no asista, para que no acuda allí. Fundamentalmente también es que no quieren ver a personas por allí. Es una administración que tiene rechazo hacia sus administrados, rechaza a los administrados. Y decía que ¿qué hacemos? Hombre, algo habrá que hacer. Yo una cuestión que sí aconsejo y que cabría aconsejar, quien se encuentre en esa situación, cuando mínimo, que se acerque a la oficina aquí en Linares, que se acerque a la oficina y pida una hoja de reclamaciones. Y ponga la reclamación expresando eso. Tengo que hacer no sé qué gestión y no tengo forma de conseguir cita presencial. No tengo forma. Si somos muchas personas las que ponemos esa reclamación, esperemos que algo tenga. Y luego, como movimiento y como plataforma de pensionistas, pues tendremos que tratar ese tema igual que tratamos el tema, que por eso decía que iba a hablar tangencialmente de otro tema, del de la sanidad, que también está más o menos concernido de lo mismo, pero es que si nos vamos a otro asunto con la administración también, a solicitar el desempleo, a cualquier otra cuestión, nos encontramos con esas barreras. Pero hoy quería hacer hincapié en eso. Y como movimiento pensionista decía, pues tendremos que tratarlo y ver si hacemos una campaña entre todos de denuncia de la situación,
hacia la que vamos caminando, cada vez vamos más aceleradamente, yo decía, hacia eso, hacia una administración que no quiere ver a sus administrados allí, una administración que le pone barreras a sus administrados para hacer sus gestiones, para que realicen las gestiones que son necesarias. Y pasa, decía, con el sistema sanitario también, problemas para obtener citas, una cita telefónica si quieres, una no sé qué, sistemas que están intentando expulsar a la gente, sistemas que están produciendo un deterioro en la atención. Ese deterioro enlaza con lo que decíamos al principio del deterioro del sistema público de pensiones. Si vamos deteriorando los servicios públicos poco a poco, vamos dejando espacio, cada vez más espacio, para los negocios privados, el negocio privado en la sanidad, para que condiciones indispensables, para que la gente sienta una necesidad de hacerse un seguro sanitario, es que la atención que están recibiendo pues se haya deteriorado y diga, bueno, pues si tengo que esforzarme, me hago un seguro porque quiero tener una mejor atención. Pero es que a eso no hay que llegar, es que a eso no hay que dar lugar. Pero esos son los pasos que se están dando. Decía, por eso, quería reflexionar sobre eso. Si alguno está en esa situación con el CAIS, si tiene que hacer gestiones, si está encontrando esos problemas, por lo menos poner una queja, y luego tendríamos que ver si aquí en Linares o conjuntamente con todas nuestras organizaciones en las que estamos coordinados en Andalucía o a nivel estatal, hacemos alguna movilización a ese respecto, en concreto de la atención en los CAIS. Alguien quería hablar, ¿no? ¿Tú querías hablar, José Valentín? Ah, no, me parecía que había dicho nada, que me había dado la impresión. Déjale a Antonio. Juan. Es que se comenta una cosa tira de la otra. Se habla muchas veces de cómo defendernos y hay que ir al grano, creo yo. O sea, he repetido muchas veces que uno de los grandes problemas es siempre el muro incomunicativo. A ese le hemos dedicado alguna cosa. Otro fundamental, lo estoy comentando aquí con el amigo Luis, que es fundamentalmente los bancos. Los bancos es un peligro público y especialmente para los pensionistas. Y es un peligro público por varios motivos. Porque cuando vamos allá, tenemos que ir a la hora que ellos digan. Uno, tenemos que esperar a que quieran atendernos y dedican el 60% del escaso personal que han dejado, porque han expulsado en el último tiempo hasta 80.000 trabajadores, los están dejando a cazar el dinero para los fondos de pensión, los fondos de inversión, perdón. Los fondos de inversión, ellos llegan y los van amontonando para que llegue a un capital internacional que puede llevarnos otra vez a otra catástrofe como la del año 2008, y que allí se salvó con que se suicidó el único hombre que parecía responsable de aquello. Y es mentira. Igual que tenemos absolutamente todo en todo lo que viene. ¿Qué pasa? Hemos hablado de las personas que han jubilado anticipadamente, pero no solamente son esas, sino que resulta que ahora para acudir a un lugar tenemos que buscar determinados sitios. Hay gente, ya no tenemos que ir a la España vaciada, que no tiene un sitio donde ir y que le obligan incluso, aún con sus carencias digitales, a tener que hacer las operaciones en un cajero. Pero hay todavía mucha más dificultad en esto. Banco aparte. Luego hemos dicho el muro comunicativo. El tema fundamental de la sanidad. La sanidad es algo que no para continuamente y que está, por mucho que estén protestando
por mucho que en determinados sitios sigue R que R, porque volvemos siempre a los fondos de inversión, a los juegos en bolsa. El juego en bolsa es precisamente el que controla y el que ataca a todo lo público, porque tienen que dar cuenta de dividendos a cada tiempo. Y esa es la cuestión fundamental, son ajos contados, los peligros por donde nos están agrediendo permanentemente. Efectivamente, no nos queda más remedio que tener cada día leer un poco de la letra pequeña y a ver si la vamos distribuyendo por ahí para que la gente de nuestro alrededor se dé cuenta que a veces es muy saludable o muy sano para quien no quiere escuchar las palabras y las mentiras que acallan su conciencia. Una cosa, fijaros en esta cuestión de la sanidad. La sanidad andaluza, según nos dicen, en estos presupuestos, en este año, va a aumentar sustancialmente sus recursos, el porcentaje destinado a sanidad andaluza. La pregunta es, ¿cómo es posible que si destinamos más recursos, cada vez a mí me atiendan más tarde, cada vez el especialista me atienda a mí más tarde, cada vez se deteriore más la sanidad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hay una respuesta y la sabemos todos. Hay una respuesta, nos la podemos dar y la sabemos todos. ¿Quién la administra? Pero ojo, tiene una responsabilidad quien la administra, por supuesto, quien toma las decisiones a nivel de consejería. Pero también habría que fijarse en los escalones intermedios de mando en la sanidad, que la ministra produce con esos mismos recursos un deterioro en la sanidad. ¿A base de qué? ¿A base de qué? Pues fijaros, una resonancia creo que le están cobrando a la Seguridad Social entre 350 euros o así. Resulta que normalmente las resonancias no las mandan a las clínicas privadas. Pero ojo, eso no quiere decir que sea gratis. La Seguridad Social le está costando cada vez un dinero más grande mandar esas pruebas diagnósticas a clínicas privadas. En muchos casos, decía lo de los cargos intermedios de sanidad, en muchos casos la sanidad pública en ese hospital o en esa provincia dispone de esos mismos medios y los tiene infrautilizados, y los utiliza a lo mejor nada más que por la mañana y por los turnos de tarde no. Y sin embargo vemos que esas clínicas, que las conocemos todos, vemos que esas clínicas dan cita hasta las 10 y las 12 de la noche, mientras la Seguridad Social está, si eso es un pozo sin fondo, mientras la Seguridad Social está mandando allí gente. Yo conozco gente que le han dado cita para una resonancia a las 11:30 y las 12 de la noche. Y la Seguridad Social en muchos casos dispone de esos medios y los tiene allí cerrados, en el turno de tarde cerrados y parados. Por eso decía, si alguien se pregunta, ¿cómo es posible si nos dicen que este año va a aumentar el presupuesto de la sanidad y que cada vez nos estamos gastando más en sanidad? ¿Cómo es posible que yo no pueda obtener cita a tiempo con mi médico de familia, con mi médico de atención primaria, y empezamos por 2 días, luego 4 días y hay cita a 10 días para una enfermedad que cuando me atienden es cuando ya han pasado los síntomas o se ha agravado y me he ido a urgencia? Hay dos temas: o pasan los síntomas, o si los síntomas empeoran y se agravan, colapsamos la urgencia, porque como me han dado muy tarde la cita de la atención primaria. Lo digo como respuesta para el que quiere hacerse las preguntas esas. ¿Cómo es posible, si se destina más dinero, que estemos diciendo que la sanidad pública se deteriora? Bueno, pues todo lo estamos viendo. Si lo que tenemos nos parece una sanidad pública digna y en condiciones y de calidad en Andalucía, todos lo podemos ver y lo podemos valorar. Y ya digo por dónde se puede estar siendo los aumentos de presupuesto en la Junta de Andalucía.
porque se está aumentando los conciertos con las empresas privadas y los negocios privados a costa de la sanidad andaluza. Si alguien quiere decir algo más, y si no, pues lo dejamos para el lunes. Déjale a Juan. Una pregunta de usted. Venga, di. Mira, cuando yo me jubilé, con 65 años, sacaba medicina y no pagaba ni un duro. Yo le llevo unos meses que pago medicina, que es por lo que cobra, a razón de lo que cobra de la paga, por lo que cobra. A razón de lo que cobra. Sí. 2 años atrás no. Claro. Sí. Viene bien por si sirve para aclarar no solo la duda que tú tienes, sino por si otras personas están en esa duda. El copago farmacéutico no desapareció. En un principio, acordáis que uno de los recortes que nos hicieron fueron dobles, que hubiera que hacer un copago en los medicamentos que nos recetaran, y también desaparecieron muchos medicamentos de la lista de prescripciones de la Seguridad Social, y pasaron a que el paciente, los usuarios, lo teníamos que abonar completamente. Esa parte de los medicamentos que retiraron de la lista de prescripciones de la Seguridad Social, esa parte de copago se revirtieron y se volvieron a introducir casi todos los medicamentos esos. Se revirtió, me parece, en 2018 con el nuevo gobierno, cuando cambió el gobierno del PP y entró el nuevo gobierno del PSOE. Pero el copago farmacéutico no ha desaparecido. Como información, hay, me parece que 3 o 4 escalones. Hay un escalón de pensionistas, que el copago es 0. Los que tienen pensiones más bajas, las cantidades, ahora mismo no me acuerdo, pero una información de utilidad. Si alguno tenéis en el móvil la aplicación esa de ClíSalud o Salud Andalucía, si alguno tenéis en el móvil, en ese mismo móvil podemos buscar qué porcentaje estamos pagando nosotros de medicamentos. Porque te metes en la aplicación y en la parte de datos pone datos personales, se busca en datos personales ya viene el copago, me parece que lo califica con A, B, C o D o algo así, en la situación en la que estamos, dependiendo de la cuantía de nuestra pensión. El segundo escalón se paga hasta 8 euros máximo, porque tú estás en el tercer escalón. Si como éramos compañeros de trabajo, yo sé que tú estás en el tercer escalón. Y el tercer escalón se paga hasta 18 euros máximo. Y hay un cuarto escalón que va hasta 100.000 euros o algo así, que paga hasta 60 euros máximo. Las cantidades, por eso no digo las de los escalones, no sé hasta dónde está, pero no ha desaparecido, y es cierto que va a pagar hasta 18, igual que el resto. Hasta 18 euros al mes que se puede pagar. Voy a decir, ya que estamos con la conversación, vamos a completar la información. Ha sacado el compañero Alberto. Los escalones están: perceptores de renta mínima de inserción, parados sin prestación y desempleo el 0%. Esos no tienen copago. Rentas inferiores a 18.000 euros al año, los trabajadores activos pagan el 40% y los pensionistas pagan un 10%, pero con el límite de 8,23 euros. Todo lo que supere los 8,23 euros ya no pagan más. Rentas superiores a 18.000 e inferiores a 100.000 pagarían también un mismo 10%, pero con el límite de 18,52. Por eso te decía que tú estabas en el tercer escalón. Y rentas superiores a 100.000 euros pagarían un 60% o un límite máximo de 61,75 euros. Eso no ha desaparecido, y lo pagas tú y lo paga todo el mundo. No te puedo dar otra información. ¿No ha visto la televisión de los médicos, los pediatras, como máximo 21 No, es 35 pacientes y... No, 21. Pediatra 21. Bueno, sí, será. Y los de familia 35. Pediatra 21 asistencias. Ahora hay 40 chiquillos, los otros se los tiran a la basura. Por eso estamos hablando que metan médicos y que empleen esa ampliación
que empleen esa ampliación de los presupuestos en mejorar la atención a los ciudadanos y a los usuarios. Que no la empleen en desviaciones de algunos que luego resulta que o son amigos, o son donantes, o son lo que sea. Eso es lo que estamos denunciando. Y yo estoy en el tratamiento del psiquiátrico. De las médicas, la psiquiatra extranjera. Bueno, si no queréis decir nada más, ahora si queréis hablamos, Juan. No, pero sí que... Pues lo dejamos hasta...